Brigadas de Salud y la Guerra del Peloponeso. Hoy, en Reflexiones Políticas, la historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides es una obra que narra el conflicto entre Atenas y Esparta. Muy importante mencionar que todo es cuestión de conocer el pasado. Esta historia tuvo lugar en el siglo V a.C., el poder disfrazado de servicio. En la política moderna, la lucha por el poder rara vez se presenta de forma abierta. Se disfraza de causas nobles, de discursos maravillosos y en ocasiones de supuestas acciones en beneficio del pueblo. Un claro ejemplo en la era moderna de esta estrategia se manifiesta en algunos lugares del país. Iniciativas como las Brigadas de Salud han dejado de ser un mecanismo de ayuda genuina para convertirse en un instrumento de posesionamiento político. Esta situación no es nueva en la historia de la humanidad. En la Guerra del Peloponeso, Tucídides nos dejó un testimonio de cómo el uso del discurso, las emociones y la manipulación estratégica fueron herramientas claves en la disputa entre Atenas y Esparta. Lo que entonces fue una pugna entre hegemonía militares, hoy es un juego de ajedrez electoral donde las piezas se mueven con la misma astucia, solo que con diferentes formas de propaganda. Tucídides documentó cómo Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, justificaba sus acciones políticas y militares en nombre de la democracia y la protección de sus aliados. Sin embargo, detrás de esta retórica se escondía un propósito mucho más pragmático: la expansión del poder y la consolidación de su dominio. Más allá de las estrategias políticas, el problema se centra en la violación del marco legal, la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución mexicana prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos en caso de ser candidatos y se toma como actos anticipados de campaña. No obstante, estos límites pasan desapercibidos con la complicidad del oficialismo, que convierte la infracción en una práctica común bajo el pretexto del servicio social. La normalización del delito electoral es una evidencia clara de cómo el poder moldea las instituciones a su conveniencia, desdibujando los principios democráticos que deberían regir el proceso electoral. En este escenario, la supuesta independencia del Instituto Nacional Electoral se pone en entredicho. En teoría, el INE es el organismo encargado de garantizar la equidad de las contiendas electorales, pero en la práctica, su actuación selectiva y su aparente omisión frente a estas campañas disfrazadas de ayuda social reflejan una institucionalidad debilitada. La paradoja radica en que lo que se presenta como un acto de servicio público es en realidad una estrategia de marketing político cuidadosamente diseñada para fortalecer una imagen y garantizar futuras aspiraciones electorales. En política, entender y manipular las emociones colectivas es una ventaja estratégica. La necesidad de acceso a la salud es una preocupación legítima en todo el país. También estamos exigiendo, compañeros, tener un hospital de tercer nivel. ¿Qué necesidad tiene el trabajador de estar viajando a la Ciudad de México o a otro estado? Porque no tenemos especialistas en nuestro estado. La política en Chihuahua, como en gran parte de México, se ha reducido a una sofisticada campaña de marketing. La necesidad de acceso a la salud es una preocupación legítima en todo el país, donde cada acción pública es una pieza dentro del juego mayor. Las brigadas de salud no son el problema en sí mismo, el problema es su intención oculta. Servir debe ser una vocación genuina y no una estrategia electoral. En la Guerra del Peloponeso, Tucídides demuestra cómo el poder se perpetúa a través del control de la narrativa. Nos enseñó que la historia se repite porque la naturaleza del poder no cambia. Las estrategias pueden evolucionar, pero la ambición por el control sigue siendo la fuerza motriz. Atenas usó las ideas de la democracia como un mecanismo para justificar su dominio sobre otros estados. El problema radica en que la verdadera vocación de servicio público se diluye en la estrategia electoral y lo que debería de ser una política social legítima se convierte en una herramienta de autopromoción. Hoy, como hace siglos,
La lucha por el poder no es la democracia. En este ajedrez moderno, los ciudadanos deben aprender a leer entre líneas para no ser simples espectadores de una partida que se juega en su nombre.